a ver el capítulo 16 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, de las buenas obras. ¿Qué es lo que creemos con respecto a las buenas obras? Este es un tema importante porque muchas veces, después de venir de un trasfondo religioso donde queremos ganarnos la salvación haciendo buenas obras, nos venimos al otro extremo diciendo que la salvación es por la fe y descuidamos totalmente las buenas obras, o las menospreciamos o las satanizamos, diciendo es que eso tú estás con un énfasis desmedido y eso no sirve para nada, etc. Entonces, ¿qué creemos que dice, qué es lo que dice la Biblia en cuanto a las buenas obras, verdad? Para no caer tampoco en el otro extremo de entonces lo que pasaba en el tiempo de Santiago, que decía, pues ustedes dicen que creen en Dios, pero no se ve con las buenas obras, y la fe sin obras es muerta. Lo que va a decir Santiago es que, en su ilustración, la fe es como el cuerpo y las buenas obras es como el alma que le da vida a ese cuerpo, ¿verdad? Y entonces tu fe no tiene vida si no tiene buenas obras, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura, siguiendo la guía de la confesión. Son muchos puntos, así que en el que ustedes deseen que ahondamos un poco más y ahí lo revisamos, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Te pedimos tu dirección, tu bendición, tu guía en todo, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y que nosotros podamos con un corazón sensible obedecerte y poder ser también así un pueblo como tú deseas, celoso de buenas obras. Gracias, Dios, por este tiempo y guíanos en todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar leyendo el primer párrafo. Yo traigo como quiera aquí los textos bíblicos, pero el primer párrafo, ¿alguien lo quiere leer? Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Ok, primero está definiendo cuáles son las buenas obras. Dice, las buenas obras son las que están escritas en la Biblia, porque hay otras que los hombres inventan diciendo estas son buenas obras. Y cuando se inventan de ideas de hombres, se convierte en una religión ya formal, como cuando el Señor les dijo a los fariseos, ustedes enseñan mandamientos de hombres, y a eso le llaman buenas obras. Dice, pero las buenas obras son las que están en la palabra. Por ejemplo, ellos decían, había algo que ellos tenían que hacer, que era honra a tu padre y a tu madre. Y ellos decían, no, mejor tenemos una buena obra mejor, dedícalo todo a Dios, es corbán. Y ellos decían, esta es la buena obra. Y Dios decía, no, eso tú lo inventaste, son mandamientos de hombres. Lo que yo te dije que era una buena obra era cuidar de tu padre y tu madre. Tú inventaste esto para excusarte y no cuidar de tu padre y de tu madre y decir, yo no le puedo ayudar porque esto está consagrado a Dios, ¿verdad? Entonces, las buenas obras es lo que Dios dice en la Biblia que son buenas obras. Por eso está aquí el énfasis. Veamos algunos textos, por ejemplo, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, estas no son en sí buenas obras, pero son virtudes cardinales que van a dirigir nuestras buenas obras. Todas nuestras buenas obras tienen de alguna manera estar en concordancia con la humildad, con la misericordia y con la justicia. Si están en disonancia con alguna cosa de esas, no es buena obra, aunque nosotros le llamemos buena obra, ¿verdad? Entonces, el sistema religioso lleva a hacer otras cosas. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, tienen que transformarse en su entendimiento para que puedan entonces comprobar lo que es la voluntad del Señor. Porque naturalmente nosotros podemos inventar buenas obras y el mismo Señor nos debe de hacer aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces aquí hay
una transformación. La persona tiene que ser transformada para poder decir, estos son buenas obras. Aquello creía y no era, ¿sí? No, es que yo tengo una duda sobre el versículo anterior, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De hecho, esa pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? Como que te está rodando la cabeza, pero ¿cómo te puedes transformar tu entendimiento? ¿Cuál es una forma de transformar tu entendimiento? ¿Algún comentario que tenga? Pues el entendimiento se renueva conforme a la palabra de Dios. Es como podemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, leyendo, conociendo lo que Dios dice en su palabra, es como nuestro entendimiento se va a transformar. Sí. Pues ahí dice que el medio es un suceso, la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo que sucedió en el momento de la conversión. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió según eso? ¿Qué hubo? No. Hechos nuevos por el Espíritu La Santo. renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Es un cambio, ¿no? Es un cambio. Es una transformación. El entendimiento de las cosas. ¿Cuándo pasó? Pues bueno, ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó esa renovación de nuestro entendimiento? Cuando realmente aceptas tu Exacto. En el momento de la conversión, ¿no? Y vas conociendo porque lees las escrituras y te va abriendo el entendimiento y vas comprendiendo lo que realmente Dios quiere comunicarte a través de su palabra. Porque Pero en Corintios dice que la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. 1 Corintios 2, ¿verdad? Pero el hombre espiritual, pues ya cuando hemos nacido del Espíritu, es cuando entendemos las cosas de Dios. Eso sucedió. Si eso no pasa cuando nos convertimos, no entendemos nada. No vamos a tener una transformación porque no vamos a aceptar nada de lo que ahí está escrito en la Biblia. Eso es algo que sucedió de parte de Dios, no es algo que nosotros hacemos, es algo que ya Dios hizo. Se podría decir también, bueno, en la primera parte dice, no os conforméis, también es como una condición, o sea, no hacernos al molde de las costumbres del siglo, ¿verdad? Sino que vamos a hacernos al molde de lo nuevo en Dios. Entonces nos vamos hacia atrás en Romanos, de que está hablando el apóstol. Bueno, está una revelación de la verdad de Dios. La verdad de Dios se revela, el hombre insensatamente se hace creer él que es sabio y rechaza esa revelación de Dios, y entonces se ven las consecuencias de que eso fue insensatez, ¿verdad? De que no fue realmente sabiduría. Ellos creían que eran sabios rechazando esa verdad de Dios, y el hombre cae en una depravación total, tanto judíos como gentiles, que no puede ser revertida a menos de que venga el nuevo Adán, Cristo. Ya vamos en el capítulo 5, donde dice que ahí hay una transformación. Capítulo 6, 7 y 8 culmina en el 8 diciendo que hay, digamos, dos tipos de hombres, el que es de la carne y el que es del espíritu. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne, piensa en las cosas que no es la voluntad de Dios. El que es del espíritu ha tenido una transformación, y entonces se ocupa, piensa, desea lo del espíritu, y eso es vida y paz. Pero hay una transformación realizada por el espíritu, porque era imposible para nosotros, aunque lo habíamos intentado y aunque teníamos cierta lucha, no se podía, ¿verdad? Y hay una transformación ya para el capítulo 8, donde dice que era necesario, esencial, y que eso viene con el Espíritu de Dios. Y entonces aquí les dice, bueno, si ustedes ya son nuevos, esa transformación no solamente es una transformación de vuestro entendimiento de una manera ideal, teórica, espiritual, sino que se va a notar en que ustedes van a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Va a afectar
todo lo que nosotros pensamos, deseamos y hacemos, en lo que nos ocupamos. Y entonces de aquí en adelante va a empezar a tratar eso. Eso que en los capítulos del 1 al 8 o hasta el 11 había sido algo, digámoslo así, espiritual, lo va a poner en la práctica de aquí en adelante, diciendo, bueno, esto cómo se va a notar esa transformación, que realmente ha sido transformado en tu entendimiento por el Espíritu Santo, se va a notar y aquí viene lo bueno, donde se va a notar, capítulos 12 al 16 va a hablar de las relaciones interpersonales con los creyentes, con aquellos que son débiles en la fe, con las autoridades civiles, con todo tipo de colaboradores en el con ministerio. Las diferencias de comprensión sí. de la Entonces, palabra. ahí se va a notar que realmente he sido transformado. Si no he sido transformado, no voy a poder hacer nada de lo que ahí en delante dice, de vivir en paz, de buscar el amor fraternal, el seguir la paz, la justicia, la santidad, el soportar al débil en la fe, el someterme a las autoridades civiles. Nada de eso se va a poder dar si no empieza aquí. Entonces, esta parte es importantísima en el discurso que está siguiendo el apóstol Pablo en Romanos. Es una parte importante. Entonces dice, hay dos formas. Aun cuando tú ya has sido renovado, el creyente ya ha sido renovado, puede no decidir conformarse a este siglo y no seguir por la línea espiritual. Puede decir, no, yo me dejo influir por este mundo, ¿verdad? Pero si se transforma, entonces va a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que va a ser una forma diferente de lo que vemos en Romanos del 1 al 3. Romanos del 1 al 3 es el camino contrario a la voluntad de Dios. Romanos del 1 al 3 nos muestra al hombre diciendo, yo soy sabio, y se envanecieron en sus razonamientos, pero en realidad mostraron su necedad, rechazando la revelación de Dios, y cayeron en el juicio de Dios y en muchas perversidades o en actitudes religiosas, comparándose con otros. Entonces, ahí es, pero sí hay una renovación. ¿Cómo? Inicialmente sí, por el Espíritu Santo, pero no se queda ahí. Después Dios usa medios de gracia que nosotros llamamos comunes. Hay medios de gracia que usa extraordinarios, y los medios extraordinarios sería como el Espíritu Santo. De pronto un día el Espíritu Santo me hace entender y veo las cosas diferentes y entiendo la vida cristiana, o entiendo cierta parte y dejo de sufrir, ¿verdad? En cuanto a eso. Ese es un medio extraordinario, pero Dios usa medios ordinarios también, como por ejemplo una predicación. Un hombre simple, sencillo, ordinario, que se para a exponer la Escritura, y Dios la usa para yo ir siendo transformado, ¿sí? Dios usa a algunos medios que nosotros consideramos también ordinarios, como son las cosas que ocurren en la vida. No nos ocurren fortuitamente las cosas que van ocurriendo en la vida, en las diferentes etapas, y a veces son problemáticas, a veces son tristes, a veces son alegres, pero todas esas obran para bien y en esa transformación que el Señor quiere para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es lo que dice el Romanos 8, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden les obran para esa transformación, dice, para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces hay un propósito, ¿verdad? Y son cosas comunes. A veces puede ser algo común, como ser despedido en el trabajo, es algo común, es un medio ordinario, pero Dios lo puede utilizar, o tener una enfermedad, o etcétera, las vicisitudes de la vida. Y Dios usa, además de los predicadores, maestros de la palabra, y las vicisitudes de la vida corporativa como iglesia, en todo sentido, en adoración, en oración, en compañerismo, en amor, en soportarnos, en alentarnos, animarnos. Todo esto lo usa para nuestra transformación. La renovación de nuestro entendimiento se va dando ahí. De todos a la madurez se da así en esa vida corporativa, por medios ordinarios, que también Dios usa medios extraordinarios, y de pronto, pues no sé, nos hace entender, y soberanamente nos hace entender, y mira, no lo había visto así, y ya la cosa cambia. Dice, yo no veía y ahora veo.
eso no es nuestro, ¿sí? Carlos. Me parece que una cosa también extraordinaria es el hecho de que los medios ordinarios ponen de manifiesto esa transformación, pues, y se va dando, ¿verdad? Pero no es para hacer cosas estrafalarias o monumentales, no, es para la vida diaria. En mi trabajo, en lo que decía ahorita José Luis, la vida ordinaria manifiesta el poder de Dios al obrar, al actuar, al hacer. Bueno, vamos a continuar aquí diciendo que las buenas obras son las que vienen en la Escritura, no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Por ejemplo, ese de que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, ya ustedes tal vez pueden imaginarse algunas buenas obras religiosamente hablando. Dice, esto lo consideramos buena obra, pero ni viene en la Biblia, nada más lo inventamos, ¿verdad? O también inventamos lo contrario, pecados que ni vienen en la Biblia, pero decimos... Y normalmente las buenas obras en nuestro mundo religioso son de contenernos en algo. Y entonces, por ejemplo, a los colosenses ya les decía, buenas obras, no gustes, no te maquilles, no pruebes, no vayas al cine, no bailes. Como si esa fuera una buena obra, y ya me considero como lleno de buenas obras. Y eso ni viene en la Biblia, o sea, no tiene ninguna trascendencia espiritual realmente. Pero es para poder nosotros medirnos y compararnos y decir, tengo buenas obras. Es vano, ¿verdad? Eso es hueco, ¿verdad? Y yo me vuelvo la medida, ¿no? Yo no voy a decir, nadie va a decir. Sí. Entonces, para que sean como yo. Llega a un colmo donde el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que incluso va a haber algunos que cuando maten cristianos van a decir que están haciendo buenas obras. Dice, llegará el día en que los maten van a pensar que están rindiendo servicio a Dios. Las guerras santas, eso han sido. Las guerras santas, dice, esta es una buena causa, una guerra santa, ¿verdad? Mátalo, no creo. O me estoy matando con bombas y es una buena obra, ¿sí? Esto me va a dar puntos para el cielo o algo. Entonces... Pero hermano, como los testigos, ¿verdad? Que siempre andan asoleando, ellos piensan también eso. Sí. Pues ellos piensan que es eso. Porque ¿Sí? está bien, ahorita la situación va del clima y los miras que salen, ¿va? Pero ya es como una tarea, ¿no? O sea, Sí. Ellos piensan eso, sí. Entonces aquí tenemos incluso un ejemplo que ellos ponen en los pasajes, van a ver el de Samuel, el de 1 de Samuel 15, donde el rey Saúl tiene una encomienda de parte de Dios de destruir a un pueblo, y el rey Saúl dice, yo hice una buena obra porque perdoné lo más gordo del ganado para ofrecerlo a Dios. Y entonces dice, y esa es una buena obra, ¿no se complace más bien Dios en la obediencia que en los sacrificios? Tú inventaste eso de que es una buena obra por quién sabe qué motivos, pero no es lo que te pidió Dios. Entonces, aquí este primer párrafo lo que está diciendo es, las buenas obras son las que Dios dice que son buenas obras, y van acordes a la misericordia, a la justicia y la humildad. Lo que decías respecto de Saúl en el Nuevo Testamento, cuando el Señor reprende a los fariseos porque no ayudaban a sus padres y decían, pues con lo que hace ratito lo mencionaste, ¿verdad? Con eso empezamos, sí, precisamente. Lo que les puedo dar a ayudar a mis padres, a lo mejor lo doy de ofrenda y eso ya está muy bien. Eso es extraordinario. Sí. Entonces, mirad que nadie os engañe. Termina aquí este pasaje de Colosenses y dan mandamientos o preceptos como no manejes, no gustes, no toques, cosas así. Esas no son buenas obras. Algunas tendrán buena reputación, pero no es lo que Dios nos pide. Entonces, vamos al párrafo número 2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud. ¿Todo? ¿Se ve? Su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos y adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios,
cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Muy bien. Entonces, lo primero que nos está diciendo, ahora ya diciendo que las buenas obras es lo que viene en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces ahora nos va a decir que esas buenas obras son fruto y evidencia de la fe verdadera. Siempre que alguien cree genuinamente en Cristo, va a tener buenas obras. En alguna medida, en algún tiempo tiene que expresar esas buenas obras. Va a ser fruto natural. Y es lo que va a decir aquí el pasaje de Santiago, que la fe sin obras es muerta, como si fuera un cuerpo sin alma. El cuerpo es la fe y el alma que vivifica ese cuerpo son las buenas obras. Y ahí se nota. El creyente verdadero, naturalmente, como fruto, le nace hacer buenas obras, ¿sí? Es decir, obedecer los mandamientos de Dios. Y nos va a decir un poco más, voy a pasarme aquí para poder completar todo. Dice que esas buenas obras no están hechas por gratitud, pero manifiestan esa gratitud. Manifiestan una gratitud a Dios. Salud. Es decir, cuando el creyente, movido como fruto de su fe, hace buenas obras, no lo hace como para hacer deudor a Dios, sino más bien en gratitud. Es lo contrario, es en gratitud a Dios. Y aquí pone algunos pasajes que ustedes pueden leer ya más abundantemente. Voy a hacer énfasis con la mujer pecadora que está ungiendo los pies del Señor y los lava con sus cabellos y los besa, y cómo el fariseo se le queda viendo a Jesús pensando, este no es profeta, no sabe qué clase de mujer le está tocando los pies. Y entonces el Señor le pone una parábola y le dice, un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y él dijo, pues aquel a quien perdonó más. Y dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, tú no me diste agua para mis pies, esta me regó los pies con sus lágrimas, me los enjuagó con sus cabellos, me dio besos, porque se le ha perdonado mucho, y ahí está manifestando en ese servicio al Señor su gratitud. Entonces nuestras buenas obras muestran gratitud a Dios. No es que con ello le paguemos, sino con ello le manifestamos nuestra gratitud, ¿sí? Además de manifestar nuestra gratitud, nuestras buenas obras fortalecen nuestra seguridad, porque al nosotros realizar esas buenas obras nos damos cuenta de que efectivamente hemos sido transformados. En esto sabemos que nosotros le conocemos, porque queremos, como fruto de esa fe, guardar sus mandamientos. Y nos pesa y nos duele cuando le fallamos, cuando le ofendemos, y nos regocijamos y nos sentimos felices, dichosos cuando estamos haciendo sus mandamientos. Entonces hace que el creyente tenga esa seguridad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice aquí el apóstol Juan. Y dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, ese es uno de los beneficios cuando nosotros hacemos buenas obras. Tenemos seguridad hacia nosotros mismos de nuestra fe, pero también edificamos a los hermanos que están alrededor. Decía Lutero, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Entonces, cuando hacemos buenas obras, alguien de a nuestro alrededor sale beneficiado. Forzosamente, ¿verdad? Alguien sale beneficiado y eso edifica al hermano. Entonces, aquí hay una ofrenda que es para los santos. Uno ofrenda, pero el que recibe es beneficiado, ¿verdad? O el ejemplo de la luz. Cuando haces una buena obra es como si prendieras la luz y otros alrededor ven por dónde pueden caminar, ¿verdad? Reciben luz, ¿sí? Entonces son edificados en sus vidas. Adornan la profesión del Evangelio.
Nuestras buenas obras adornan el Evangelio, de tal manera que el Evangelio no solamente es proclamado, sino con las buenas obras es modelado. Se ve ahí el Evangelio, digamos así, en acción, ¿sí? Y aquí tenemos los pasajes de Tito, de Timoteo, y dice que cuando hacemos buenas obras, entonces el Evangelio y el nombre de Dios no es blasfemado, y cuando hacemos buenas obras se adorna el Evangelio, e incluso algunas personas pueden glorificar a Dios al considerar sus buenas obras. Estoy pasando muy rápido por los textos, pero aquí están, si quieren que nos detengamos en alguno. Además, las buenas obras hacen lo contrario que quisieran los adversarios. Dice aquí que le tapan la boca a los adversarios. Aquí ya no habla nada más del que está alrededor, sino de los que se están oponiendo. Entonces, hay una comunidad de creyentes en Chiapas. Las personas quieren echarlos de ahí porque no participan en sus fiestas religiosas, no cooperan con ello y los quieren echar, pero resulta que esa casa, esa familia les ha ayudado siempre que necesitan agua. Y entonces dicen, ¿y si los echamos? Ellos son los que nos ayudan cuando necesitamos agua. Y le piensan, ¿verdad? Les tapas la boca porque dices, pues son malos, pero cuando yo he necesitado algo, voy con ellos y me atienden, pues como que ellos mismos dicen, no tengo con qué decirles, vete de aquí porque eres malo, no participas en mi fiesta, pero cuando yo he tenido una necesidad voy contigo y me das un poco de harina o me das... Entonces les tapa la boca. Las buenas obras, aquí es lo que dice, les está tapando la boca. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Igual dice, para que otros sean convertidos, incluso cuando son esclavos. Van a decir el patrón, bueno, este es cristiano, lo voy a correr, pero si es mi mejor esclavo, pues dice, pues ¿cómo lo corro, verdad? Dice, pues si es cristiano y lo que sea, pero el patrón te quiere correr, y dice, pues es el que llega temprano, o es el que no falta, el que entrega sus reportes, el que tiene todo al día. Claro que si somos holgazanes, pues que nos corran, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Si eres holgazán, pues tú te lo ganaste. Pero si estás haciéndolo bien, estás adornando el evangelio y te quieren correr por cristiano, pues van a decir, vamos a ver su productividad. Oye, no, pues no lo puedo ver. Es el vendedor estrella, es el que siempre cumple esto, es el que no falta, es el que... Es difícil que te corran, ¿verdad? Pero aún así, hermano, puede haber alguna injusticia, ¿no? Que te sirva como para testimonio, ¿no? Y por eso dice, sufran esa injusticia porque les van a callar la boca con sus buenas obras. Sí va a haber esas injusticias y es lo que están ahí sufriendo, sobre todo ahí en Pedro. Y nuestras buenas obras, lo más grande de todo es que glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello. Este pasaje es muy importante. Vamos a leerlo desde el 8 al 10, Efesios 2, desde el 8 al 10, porque este pasaje es uno de los que me gustan resaltar en cuanto a las buenas obras. Dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vamos a anotar aquí varias cosas. Uno es que podemos realizar esas buenas obras gracias a que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando somos creados en Cristo Jesús, es esta renovación de la que hablaba en Romanos, ¿verdad? Ahora podemos hacer buenas obras. Antes, tal vez pudiéramos hacer muchas cosas dignas humanamente hablando, teníamos muchas virtudes, cualidades, destrezas,
muchas cosas, pero hay una diferencia una vez que somos creados en Cristo Jesús. Hay una transformación en el ser, en la esencia, y es lo que nos está diciendo, somos, es lo que decía Romanos 8, ¿verdad? Los que son del Espíritu son, estos hacen, piensan, se ocupan en las cosas del Espíritu, pero primero son, hay una transformación, los que no eran ahora son en la esencia, y aquí hay una transformación en Cristo Jesús, y ahora podemos hacer buenas obras. Aquí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Ahí está muy, muy claro, somos creados para buenas obras, pero además dice que esas buenas obras Dios las prepara de antemano, no son precisamente totalmente obra nuestra, sino que Dios en su infinita sabiduría y Él está ordenando todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas, dice. Ya estaba ahí preparado para que nosotros camináramos en ellas. Entonces, primero, en Cristo Jesús nos crea y de esa manera nos capacita para hacer buenas obras para Él. Pero no solamente nos crea, sino que luego prepara esas buenas obras para que nosotros las hagamos ya en un caminito, ya nada más para que andemos en ellas, ¿verdad? Y eso era lo que era necesario. Si no somos creados en Cristo Jesús, no podemos hacer esas buenas obras. Y si no están preparadas de antemano, ahora, si ya estando preparadas de antemano y no andamos en ellas, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ahí se juntan la nueva creación y la providencia de Dios, de tal manera que cuando en tu vida se presenta una oportunidad para ayudar, para servir, para trabajar, para hacer una buena obra, tú tienes que saber que eso es creado por Dios, que está ahí por algo. Si tú sientes el impulso de ayudar a alguien, tienes que estar seguro de que ese es el Espíritu Santo y no eres tú. Porque tú no quisieras ayudar a alguien. ¿Por qué andaría yo ayudando a alguien? ¿Por qué haría yo una buena obra? De manera que lo más recomendable es seguir ese impulso. Si hace mucho que no haces una buena obra, si batallas mucho para recordar la última vez que ayudaste a alguien, si hace mucho que no sientes ese impulso, puede ser que nos hemos estado conformando a este siglo y que entonces estemos un poco, digámoslo así, envueltos en este sistema de cosas egoísta y no nos demos cuenta. En tal caso, lo que se recomienda es hacer una disciplina espiritual de hacer buenas obras. Es decir, para volvernos otra vez sensibles, no dejar pasar esta semana, digamos, decir, voy a planear intencionalmente hacerle bien a alguien. Intencionalmente, no hacer el bien así como sin querer queriendo. Es que a veces hacemos el bien y no nos damos cuenta, pero fue así como que sin querer queriendo. Simplemente hice algo y le ayudó a alguien. ¿Sí? No, hacer el bien intencionalmente. Así como el malvado está ahí ideando, ¿cómo le voy a hacer mal a este? Y está pensando y maquinando. Nosotros hacerlo pero para el bien, pensando y maquinando, ¿cómo le voy a hacer un bien a alguien que esté a mi alrededor? Entonces, conforme nosotros vayamos haciendo de esto una disciplina espiritual en nuestra vida, poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo su guía, su ayuda, buscando hacer el bien a alguien, en alguna medida, en alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades donde andemos, puede ser entonces esa transformación de que vamos siendo más sensibles y cada vez menos envueltos por este sistema mundano que nos lleva a ser egoístas, a pensar nada más en nosotros mismos, en ver por nosotros y en considerar las necesidades y sufrimientos de los demás como lejanos, ajenos, como que yo para qué me meto, ¿verdad? Muy individualista y decir. Entonces, al tener esta disciplina en vida, en comunidad, dice, empieza haciendo el bien a los de la familia de la fe. Esta semana voy a procurar hacerle el bien a un hermano de la iglesia, a una hermana, o de la casa,
a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a alguien, un bien de algún tipo, ¿verdad? Y entonces ser más sensibles. Pero de que las buenas obras están ahí preparadas de antemano, ahí están. Y de que con ellas manifestamos gratitud, fortalecemos a otros, manifestamos el fruto de nuestra fe, glorifican a Dios y nos fortalecemos también en nuestra propia fe. Dice que tienen como fruto la santificación y la vida eterna. Esa es la siguiente. Ahora, el tercer punto va a hablar de la capacidad de los creyentes para hacer buenas obras, y dice que no viene de uno mismo sino del Espíritu Santo. ¿Sí? Viene del Espíritu Santo. Algunos dicen, es que yo no sé si al hacerlo disciplina espiritual esto va a ser como hacer buenas obras en mis propias fuerzas. Es algo sencillo porque Gálatas 5 nos lo va a aclarar muy fácil. Si tiendes a la vanagloria, a la contención, a la irritación, a los pleitos, a las envidias, a las codicias, eso es de la carne. Pero si tiendes al amor, al gozo, a la paz, eso es del Espíritu. Entonces va a ser muy sencillo cuando tú quieras hacer las buenas obras. Te estás poniendo vanaglorioso y entonces eso es de la carne, ¿sí? No importa que hagas largas oraciones en la plaza, como los... Dices, esa no es buena obra, porque dices, eso no está guiado por el Espíritu, porque estoy poniendo el foco en mí. Entonces Gálatas nos lo pone muy sencillo y dice, ¿estás guiado por el Espíritu o por la carne? Y es muy fácil. En las cosas de la carne hay contención, hay disolución, hay obras perversas, hay codicias, hay engaños, hay mentiras. Pero si cuando lo haces hay todo lo contrario, amor, gozo, templanza, paz, fe, mansedumbre, bueno, entonces eso es del Espíritu, ¿sí? Y eso es lo que hemos de seguir. Entonces, la capacidad para hacer buenas obras viene del Espíritu. Sin embargo, el que venga del Espíritu no quiere decir que nosotros debemos de ser negligentes. No es decir, bueno, entonces yo me voy a quedar hasta que el Espíritu me mueva. Es la parte que les estaba diciendo, que tenemos que ser disciplinados. Por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, etcétera, nos dice el apóstol Pedro, porque haciendo estas cosas no van a estar ociosos ni sin fruto, es decir, van a tener buenas obras. Eso se va a notar, esa fe va a ser vista, ¿verdad? Entonces, uno no puede solamente sobre espiritualizar el pasaje y decir yo no quiero buenas obras hasta que el Espíritu Santo me mueva. Y aún y cuando alcancemos la máxima obediencia posible, estamos muy lejos del estándar de Dios. Siempre debemos de considerar que nuestras buenas obras son pequeños y débiles intentos por agradar a Dios. Aunque entreguemos nuestro cuerpo para ser quemado y nuestras riquezas para ser repartidas a los pobres, y aunque hagamos muchas cosas buenas, no llegan a la medida de la perfección y de la dignidad de Dios, de cómo Él requiere ser adorado por siempre. Simplemente son intentos pequeños, débiles, intermitentes, formas de agradar a Dios, y siempre vamos a decir, soy un siervo inútil porque lo que debí de haber hecho es lo que hice. No más. Nunca me llevan a sentirme más o a pedir el agrado de Dios. Siempre uno dice, Dios, tú me capacitas para buenas obras. Tú las preparas, esas buenas obras. Yo las hago más o menos. Y todavía al final me premias y me dices, bien, buen siervo fiel. Y me alabas y me entregas galardones. Pues uno dice, ¿quién es el grande? ¿Quién es el munífico, el espléndido? Pues Dios. No soy yo cuando hago buenas obras. Cuando hago buenas obras, hago manifiesto que el espléndido, el munífico, es Dios. Porque no solamente me capacita, prepara las buenas obras, sino que al final de hacerlas, me premia, me alaba, se goza conmigo, me recibe. Y cuando solamente fue algo pequeño, débil, intermitente, y no fue al nivel de perfección
que Él merece. Entonces, aquí vienen un montón de textos, pero esto es lo que nos está diciendo y luego nos va a hablar de las obras de los no creyentes. Bueno, dice que nunca nos ganan el perdón de Dios ni la vida eterna. Eso viene por Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Es solamente obra de Él, la salvación. Pero si son buenas, porque proceden del Espíritu Santo, y así también como nosotros somos recibidos y aceptados en Cristo, nuestras buenas obras son aceptas en Cristo. Y aquí vienen algunos pasajes de que nuestras buenas obras también son aceptas en Cristo y que Dios no olvida esas buenas obras que tú haces, aunque el hombre no las tome en cuenta, Él no las olvida y Él es galardonador, ¿sí? Y pues son hechas con fe, ¿verdad? Finalmente dice que las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, en realidad son pecaminosas, porque no proceden de un corazón purificado por la fe, porque no están hechos de la manera correcta, de acuerdo con la palabra, y no tienen el fin correcto, que es la gloria de Dios. Y aquí pone ejemplos como el sacrificio de Caín, que no fue acepto delante del Señor, ¿sí? Y otros ejemplos de la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no procede de fe, si no es hecho para la gloria de Dios, no es posible. Y hay algo más grande, que es que no provienen de una naturaleza renovada por el Espíritu Santo, no viene de una naturaleza creada en Cristo Jesús para buenas obras, proviene de su naturaleza, la única que tienen, de tal manera que todo lo que hagan está manchado por el pecado, porque solamente proviene de la naturaleza pecaminosa que se posee. Hasta que uno viene a Cristo, entonces uno puede hacer buenas obras que vienen de esa nueva naturaleza creada en Cristo Jesús para buenas obras, que es lo que ahorita mencionábamos, ¿verdad? Pero antes, aunque una persona, no sé, como la Madre Teresa, haya cuidado y ayudado a muchos leprosos, yo nunca he ayudado a un leproso, nunca he hecho, y yo creo que en toda mi vida no lograré hacer lo que esta señora hizo. Inmenso trabajo, el trabajo que es estar cuidando a los leprosos, limpiándolos, curándolos, acompañándoles, a menos de que su naturaleza haya sido transformada y esto lo haya hecho entonces por la naturaleza creada en Cristo Jesús. Pero si no fue hecha por una naturaleza así, la confesión nos dice, eso no es una buena obra delante de Dios, aunque haya tenido mucho significado y mucha trascendencia para los hombres, porque está manchado por la misma naturaleza de pecado. Y eso es lo que pues hacíamos nosotros antes, ¿verdad? Sí, buenas obras, cosas buenas, pero que finalmente delante de Dios siguen siendo pecaminosas y no pueden agradar a Dios. Con todo, nos dice el pasaje, la confesión de fe, con todo, aunque el no creyente no pueda sus buenas obras ser buenas en el sentido estricto de la palabra delante de Dios y agradables a Dios, aún así dice que es diferente el no creyente que hace buenas obras que aquel que se comporta como un perverso, maligno, despiadado. No es lo mismo, ¿sí? Hay diferencia. Entonces, aunque no proceda de una naturaleza transformada por el Espíritu Santo, siempre es preferible un no creyente que hace buenas obras a alguien que hace maldades, perversiones, homicidios, violencia. Siempre es preferible. No es que esto no valga nada, no. En la sociedad realmente hace una diferencia alguien que se dedica a ayudar al prójimo y alguien que se dedica a secuestrar. Sí hay diferencia, ¿no? Entonces es lo que va a decir aquí la confesión, no se confundan, no crean que todos son igual. No, sí hay diferencia, y hay diferencias que se notan en la sociedad, ¿verdad? Que unas personas se conducen, aún no siendo creyentes, con cierto grado de justicia, y hay otros que no tienen temor de Dios ni temor de hombre y son despiadados. Sí hay una gran diferencia. Entonces es algo así de lo que está diciendo aquí, que ustedes lo pueden leer. Es lo
Pero un no creyente puede ser con sus buenas obras y Sí, la confesión sí está haciendo distinción diciendo que sí hay diferencia entre los no creyentes, que no todos son iguales. Preferimos a alguien que aunque sea no creyente, pero que trate bien a los demás, a que alguien que sea violento. Digo, como vecino, yo prefiero a alguien que sea más o menos respetuoso y no a alguien que sea un ratero que esté cada día metiéndose a la casa, ¿verdad? Yo prefiero un vecino, aunque no sea creyente, pero pues que se controle. Aunque tenga envidia y codicia, pero que no se brinque la barda a meterse a la casa a robar. Sí lo prefiero. Yo hace tiempo platicaba con una persona de la salvación y todo eso. Entonces llegaba un punto en que tenía yo muchas dudas y yo platicaba con esta persona y le decía, mira, definitivamente de lo que sí estoy seguro es que algo tiene que pasar. Le digo, porque no es lo mismo una persona que anda matando gente, asesinando, todo eso, a una persona que hace bien. O sea, si los dos el día que se mueran, algo tiene que pasar. O sea, no va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces vendría siendo algo similar a lo que estás diciendo. Sí. O sea, que habría como si pudieras poner categorías, ¿verdad? De que no es lo mismo uno que no es creyente pero hace bien a otro que anda haciendo... Sí, hay categorías definitivamente, ¿verdad? Quiero que nos quedemos con esta parte de las buenas obras en lo que Dios dice en Tito, que Él se dio a sí mismo para rescatarnos y hacernos su pueblo y que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Que reflexionemos en ello y en la tarde pensemos, ¿soy celoso de buenas obras? ¿Deseo hacer buenas obras? ¿Las busco? ¿Estoy sensible a la dirección del Espíritu Santo como para hacer buenas obras? ¿Quiere Dios que haga alguna buena obra? O si dices, no, estoy muy lejos, estoy muy insensible, ¿puedo hacerme un propósito como disciplina espiritual de intencionalmente decir, en esta semana voy a hacerle un bien a alguien? Un bien en cualquier medida, ¿sí? A veces es una llamada, a veces es escribir una carta, a veces es una visita. Las cuestiones están guiadas por la misericordia, la justicia y la humildad. Y poder decir, voy a hacer intencionalmente para hacer una buena obra. No para yo sentirme el más santo de todos, sino para disciplinarme espiritualmente a estar en concordancia con lo que Dios quiere de mi vida, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces pensemos un poquito en esto, ahí en lo personal, y si el Señor les guía, tomemos alguna acción, algún curso de acción en la semana. Bueno, vamos a orar porque ya es tiempo de que nos preparemos para el culto. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que nos permites estar aquí compartiendo con tu palabra, y te pedimos, Señor, de tu dirección en todo, que esto sea fructífero en nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe y que, Señor, tú sigas obrando en cada uno de nosotros para ir creciendo a la madurez, para ir creciendo también en nuestras buenas obras y que alumbren como una luz en un lugar oscuro y tenebroso, como luminares en el mundo, que podamos, Señor, pues ser esa luz para que otros también puedan ver modelado el Evangelio de tu gracia. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres nuestro Dios que nos ha salvado y nos ha rescatado, nuestro Rey soberano para ser tu pueblo obediente que te honre. Ayúdanos, Señora, a que con nuestras medidas, en nuestras formas, con lo que tú quieras que hagamos en nuestras actividades, te honremos, te glorifiquemos, engrandezcamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.